en Egipto, Babilonia, China e India, pues como que no se contaba con abogados, se contaba con personas que trabajaban en la administración de justicia y estas debían ser hábiles oradores y tener un amplio dominio de la palabra. Y también estuvimos viendo que cuando cayó el Imperio Romano, España comenzó a regirse por el Liber Judiciorum, que se aplicaba tanto a los hispanoromanos como a los visigodos. Y también estuvimos viendo como esa definición que tenían antes los abogados, que eran los patroni, Okay. y también se les conocía como los advocati, que eran los que se ocupaban de hablar en nombre de las partes mientras se desarrollaba el proceso judicial. Fue lo que recuerdo, profesor. Ok, muchas gracias. ¿Y por qué veíamos esto? Estábamos analizando justamente la profesión del abogado desde otro punto de vista. ¿Alguien se acuerda? ¿Cuáles son las conclusiones de Cavalieri en torno a la ética, la deontología jurídica de los abogados? ¿Qué debemos de proponer? ¿Qué debemos de saber los abogados? ¿Cómo deberíamos de estar preparados para resolver los conflictos sociales? ¿Alguien recuerda? Que debemos de, buenos días maestro, Buenos días, Leti. que debemos de ser multidisciplinarios. Debemos no solamente de saber leyes como los abogados de antes, que debemos ahora de ser multidisciplinarios, de aprender, pues adaptarnos a las nuevas tecnologías, a la nueva época, adaptarnos ahora sí que a la actualidad y saber desde filosofía, matemáticas, arte, pues sí, los nuevos, la tecnología, porque hoy en día hay pues las citas en internet, los procesos en internet, las firmas, nos decía que debemos de adecuarnos a nuestro entorno mediante una reforma constante y adecuada pues a la realidad del siglo XXI, que forma, y lo mismo, pues formados y no solo en las leyes y criterios en principios morales o sólidos, deben ser versátiles, deben de saber acompañar los cambios. Hoy en día los abogados pues tienen que tener los conocimientos acordes a la época actual y que todos los abogados deben de tener presente pues el criterio de justicia intrínseco, obrar con rectitud y regirse con las pautas morales más elevadas que pues, las bases fundamentales de la ética nos van dando. Esa Es es parte, correcto. decía pues Cavalieri. Sí, es correcto, dice por aquí Jesús. Importante tener ética profesional y esa es una de las partes primordiales y preponderantes de este curso. La educación del abogado debe ser integral. Refiriéndonos desde el punto de vista axiológico, desde luego, al campo de la deontología jurídica, que son esas reglas axiológicas, morales, éticas, en el contexto de su debida diferenciación, justamente aplicadas a la profesión de la abogacía y en su defecto de la criminología. Dice por ahí Abraham, debemos aprender por competencias y formarnos un perfil, desde luego. Una de las conclusiones justo de Cavalieri es que tendríamos que especializarnos, ya no es suficiente contar con una licenciatura, siempre haciendo hincapié Cavalieri este fenómeno de la globalización, justamente porque este tema del capitalismo le provoca un gran sentimiento, le provoca una preocupación muy particular y gracias a ello concluye desde luego que la formación del abogado debe ser integral, no nada más cuestiones jurídicas o éticas, sino cuestiones en torno a la economía, cuestiones en torno a la antropología, cuestiones en torno a la humanidad, a la etnia misma de la cual formamos parte y si es posible algunas otras disciplinas que formen parte de nuestro enriquecimiento cultural. Bastante importante este que comentan. Y el día de hoy vamos a concluir finalmente este curso con esta última propuesta, bastante interesante y bastante adecuado a lo que nuestro curso se refiere. Vamos a retomar una última reflexión del doctor Eber Omar Betanzos Torres. Eber Omar Betanzos Torres, y esa reflexión la titulaba él La estructura educanda de la persona
la deontología jurídica. Y antes de dar inicio a esta reflexión, como es costumbre, deben ustedes saber pues el semblante o por lo menos el recorrido profesional de este autor. Eber Omar Betanzos Torres, doctor, obviamente, por varias instituciones. Este señor se abocó a estudiar varias disciplinas. Formó parte de la Subprocuraduría de Derechos Humanos en materia de prevención del delito y servicios a la comunidad de la Fiscalía General de la República, antes PGR. Es abogado por la Escuela Libre de Derecho, estudió ciencias religiosas en la Universidad de La Salle, estudió filosofía en la Universidad Panamericana, estudió economía en la UNAM, tiene maestría en humanidades por parte del Instituto de Estudios Superiores de Monterrey, estudió también políticas públicas en una universidad que se llama Flaxo, estudió teoría crítica en el mismo instituto y es doctor en Derechos Humanos por la propia CNDH. Evidentemente se ha dedicado a la investigación y a la docencia, por ello es que sus reflexiones tienen bastante peso en este campo que nosotros estamos estudiando, tiene bastante autoridad en el campo de la ética y de la deontología, desde luego. Y para iniciar esta reflexión, lo que tendríamos que entender es justamente qué es esto de la estructura educanda. ¿A qué se refiere, si alguno de ustedes tuvo la oportunidad de retomar esta lectura, a qué se refiere Eber Betanzos con esto de la estructura educanda? ¿Qué será la estructura educanda? Pues es el proceso evolutivo que ha tenido la educación, ¿no, maestro? Prácticamente hablamos del conocimiento, de su proceso de ser biológicamente producto de un proceso evolutivo desde los inicios, del pensamiento mismo que se traduce a conocimiento, habilidades orientadas por la estructura axiológica. Bueno, yo lo que más o menos agarré de la lectura, porque la leí, que se me hizo muy interesante y como que finalizando todo lo que hemos estado trabajando, como que aterrizando, así lo entiendo, como que analizar el ser de la educación, así más o menos. Es correcto, hablar de la estructura educanda o hablar de la educanda propiamente, nos define propiamente el perfil que nosotros como seres humanos finalmente necesitamos establecer, necesitamos formalizar, necesitamos erigir, vaya, como seres humanos, cómo se conforma, en pocas palabras, nuestra educación como seres humanos. Y entonces la reflexión de Eber Betanzos lo que nos propone es entender cuáles son esos elementos estructurales que van a integrar en un momento desde el punto de vista natural y desde el punto de vista de las ciencias humanísticas, nuestro proceso educativo como profesionistas. Y vaya que nuestro proceso educativo tiene varios componentes, que eso es lo primero que aterrizamos en esta reflexión. ¿Cuál es el propósito de esta educación que nosotros recibimos, y no nada más a nivel universitario, sino desde la infancia, desde que nosotros vamos en un jardín de niños hasta un posgrado, si es que fuese el deseo del alumno o del ser humano en particular? Y cuando nosotros nos educan, cuando nosotros acudimos a una institución educativa, desde el punto de vista claro de la filosofía y de la misión de la institución a la cual nosotros nos aboquemos o decidamos estudiar, se van a impartir una serie de símbolos, una serie de estructuras, una serie de elementos, una serie de conocimientos, una serie de habilidades, una serie de valores, justamente para erigir o estructurar o conformar desde el punto de vista personal, desde el punto de vista intrínseco al ser humano. Ya lo decían los griegos desde antes, en esto de la academia, en esto del Eliseo, con el propio Platón, con el propio Aristóteles, la educación debe de ser integral, no nada más debe de ser intelectual, también vale la pena hablar de una educación física como componente mismo del ser humano. Entonces, nos van a enseñar justamente todas estas disciplinas para erigir, para construirnos, para perfeccionarnos constantemente como seres humanos. ¿Cuál es la dimensión humana que estas instituciones pretenden proyectar del ser humano frente a la sociedad? Naturalmente partiendo desde el punto de vista humanístico, es decir, qué tanto nos valoramos nosotros, qué tan importante es el hombre mismo para la sociedad en la cual nosotros nos vamos a desarrollar. De ahí que sea importante partir desde muy pequeños de
estas pláticas en torno a la dignidad como derecho fundamental, lo hemos estudiado en otras sesiones, es uno de los derechos o una de las prerrogativas fundamentales a favor del ser humano que están previstas en nuestra Carta Magna. Además, esta estructura educativa se vincula con la misma esencia y la existencia del hombre mismo. Evidentemente, la lectura de Betanzos es una lectura un poquito más estructurada. Como ustedes podrán haberse dado cuenta, pues el doctor utiliza palabras un poco más propias, un lenguaje un poco más técnico, pues claro está, tiene formación desde diversos puntos de vista, no se esperaba menos de un doctor en filosofía, en ciencias religiosas, en humanidades, en derecho, pues por supuesto que es una lectura debidamente probada. Entonces, es importante desde el punto de vista del doctor que nosotros podamos entender cuál es la estructura intrínseca del ser humano. Primero hay que entender en qué consiste nuestro ser desde el punto de vista ontológico, desde el punto de vista personal. Hay que entender cuáles son nuestras necesidades como seres humanos y por ello es que necesitamos entender cuáles son las necesidades del medio ambiente donde nos vamos a desarrollar, hacia dónde vamos. Lo mismo que comentábamos, cuál es nuestra realidad social, en qué consiste nuestra realidad social y hacia dónde vamos con esta eh, cartilla educativa, si se le puede llamar así, o con este plan de estudios que momento a momento tendría que ir cambiando, dependiendo desde luego de las necesidades históricas que como humanidad vayamos desarrollando. Esto en síntesis podría significar esta famosa estructura educanda. Además, esta educación que nosotros percibimos como seres humanos, vale la pena mencionar que es un proceso de perfeccionamiento de nuestras propias facultades como seres humanos. Nosotros como seres humanos estamos dotados de inteligencia, de razón, de espíritu, y claro que es el mayor legado que nosotros como humanidad nos vamos a poder establecer o nos vamos a poder instituir a nosotros mismos. Lo que nos estamos dejando auténticamente nos va a dotar de la capacidad para perseguir la verdad, para investigarla. Vamos a poder ser críticos, que eso es una de las situaciones preponderantes de esta estructura educativa. Hay que abarcar, desde luego, algunas consideraciones en torno a la razón que son necesarios para plantear esta manera en que nosotros como humanidad estamos educando al hombre mismo. Lo importante de todo sistema educativo es desarrollar criterio. Desde el punto de vista legal, claro, aterrizado a nuestra materia, que es la de ontología jurídica, tenemos que formar abogados críticos, abogados que sean capaces de reflexionar sobre los problemas sociales y reflexionar si nuestras leyes nos alcanzan para solucionar en algún momento dado un problema surgido en esta realidad histórica. Por supuesto que los conocimientos que impartimos no son absolutos, todo lo contrario. Estos conocimientos van evolucionando momento a momento hasta poder formar algunos criterios sólidos que nos permitan erigirnos cada vez mejor como seres humanos y desarrollarnos cada vez como humanidad. Entonces, de manera general, hablar de esta estructura educanda de la persona humana significa hablar de los orígenes mismos del hombre. Y entonces, Betanzos utiliza un término bastante interesante, la palabra antropogénico. ¿Alguien sabe o entendió qué significa esta palabra de antropogenia? ¿Qué es antropogénico? ¿Qué entendieron por antropogénico? Adelante, quien sea, no hay ningún problema. ¿No lo pudieron revisar o no lo entendieron? No, no la revisé, maestro. Ok. A mí más o menos, ahorita no sé, a lo mejor estoy equivocado, pero ahorita con lo que dice de antropogénico me suena a antropología, la genética, de dónde viene, de dónde procede, más o menos, de qué parte es, o lo interpreto mal. No, te explico, Jesús, gracias. Antropogénico, en efecto, viene de la palabra antropos, que significa hombre, y génesis, que significa comienzo, de dónde emana
esa estructura educativa, de dónde emana ese conocimiento, de dónde emana la dimensión del hombre mismo, cómo es que se puede generar, cómo es que puede surgir, cómo es que puede nacer este hombre mismo en nuestra sociedad desde el punto de vista intelectual, desde el punto de vista educativo, desde el punto de vista formativo. Entonces, antropogénico significa ese proceso que da luz o que crea estas facultades cognitivas y educativas y vocacionales del hombre mismo. No sé si me di a entender o no fui claro. No, así sí, ya, maestro. Sí, Ok, gracias. bueno. Que da luz, que de dónde nace. ¿De dónde nace el conocimiento del hombre mismo? Si nosotros nos supeditamos toda una vida y nos sometemos a un proceso educativo, es para estructurar, es para moldear esas facultades, tanto intelectuales como morales, como personales, como espirituales del hombre mismo. Entonces la antropogenia va a significar ese proceso por virtud del cual el hombre se genera con base en todos estos accidentes o con base en todas estas disciplinas que dan propiamente génesis o que dan propiamente eh, este principio para que se produzca o para que se crea, para que se cree el hombre mismo. ¿Sí me explico? Sí, quedó más claro. Gracias, maestro. Ok, ¿de dónde surge el hombre? ¿De dónde se genera el hombre desde el punto de vista formativo? A eso se refiere la palabra antropogenia. Y esto es hablar justamente para hablar de antropogenia, para hablar de un proceso antropogénico, hablar de un proceso antropogénico significa entender cómo es que nosotros nacemos en la vida del conocimiento mismo, cómo nos generamos profesionalmente, cuál es ese producto final del hombre finalmente educado, cómo se generó esta persona con base en estos semblantes o en estos elementos formativos históricos. Esto significa hablar de un conjunto de conocimientos, un conjunto de habilidades, un conjunto de valores que va a definir justo esta estructura educanda, que como dice Omar Betanzos, sin lugar a dudas va a ser justamente ese cincel que nos va a esculpir como profesionistas el día de mañana. Y para eso hay que hablar del hombre como un ser que paulatinamente va evolucionando o paulatinamente se va creando momento a momento. El hombre naturalmente es un ser perfectible y lo comentábamos desde las primeras sesiones, no somos perfectos, somos perfectibles y eso significa que por naturaleza nosotros estamos orientados hacia el progreso y no podría ser de otra manera porque finalmente desde el punto de vista genético no somos otra cosa y se dice muy sencillo, no es la materia, por eso es que lo refiero de esta manera. Genéticamente nosotros somos la unión de nuestros padres, somos la unión de papá y mamá, de dos cromosomas que dan origen a un nuevo ser. Que esto es biológico, que esto es científico, vaya, pero el proceso educativo va más allá de esto. Hablamos de un proceso y de un ser humano individual, donde desde el punto de vista cognitivo, desde el punto de vista de nuestros pensamientos, vamos a adquirir diversos conocimientos, vamos a adquirir diversas habilidades que son orientadas desde luego con base en una estructura ética, con una estructura axiológica. Axiológica, recuerden ustedes que un axioma es un valor, es importante, por eso recuerdo todavía esas sesiones cuando Leti comentaba que la familia es el núcleo de la sociedad y es verdad, todos estos valores nosotros los adquirimos desde la cuna, no a todos nos educan de la misma manera, no todos compartimos los mismos valores y eso depende mucho de la familia. En gran parte la familia es la influencia directa de todos estos valores que vamos a ir desarrollando momento a momento y por supuesto ya en nuestra vida cotidiana nosotros tendremos que ir adquiriendo nuestros propios valores y gracias a ello vamos a abordar consecuentemente alguna disciplina con base en este llamado que los griegos llamaban vocación. Gracias a ello nosotros, después de haber recibido una educación preescolar, que ya no existe además, ya es creo que Kinder 1, 2 y 3, y ya después de esto acudiremos a una educación primaria, una secundaria, a un bachillerato, y ya nos dirigiremos o nos abocaremos propiamente a una disciplina ya más especializada. Todo esto para que nosotros seamos capaces como seres humanos en lo individual de ofrecer justamente alguna solución, de ofrecer algún área del conocimiento, de ofrecer
alguna herramienta a la sociedad mismo para poder prestar alguna función, algún servicio y cada vez más perfeccionada. Se trata de ofrecer un servicio, se trata de ofrecer un conocimiento de manera excelente para que nosotros podamos en un momento dado estructurar cada vez mejor esta sociedad. Como lo decía el propio Boeccio definía al hombre como una sustancia individual de naturaleza racional. Y eso significa que somos únicos en cuanto a nuestro género, que somos únicos en cuanto a nuestra especie también, y que somos únicos como seres humanos, cada uno con características diferentes, cada uno con aptitudes diferentes, cada uno con áreas de oportunidad totalmente diferentes. Somos una mezcla genética, sí, pero también somos una mezcla de valores y también somos una mezcla espiritual de costumbres arraigadas socialmente determinadas. Y además esto nos va a permitir avanzar, nos va a permitir definir nuestras propias personalidades de acuerdo a este atributo que tenemos propiamente, que es la racionalidad. Desde luego, hay que hacer hincapié en esto que hemos retomado en todas las lecturas, en el sentido mismo que nosotros le atribuimos a la humanidad misma, y eso es la dignidad. Si nosotros estamos conscientes del valor que nosotros mismos tenemos como seres humanos, entonces podremos ser un buen engrane socialmente hablando. ¿Ok? ¿Hasta aquí tienen alguna duda de esto que estoy comentando? No, maestro. No, profesor. Ahora, sí, gracias. Ahora, también Betanzos hablaba de esta famosa estructura educanda y nos vamos a educar nosotros mismos y vamos a someternos a un proceso cognitivo de aprendizaje, pero ¿cómo debe de ser este proceso? ¿Qué debe de contener? ¿Qué camino tenemos que atravesar para poder ser hombres y mujeres de éxito en esta sociedad? Naturalmente, debemos de considerar que la formación del ser humano debe de ser integral, como comentábamos, o el propio Cavalieri, debe de ser multidisciplinaria y debe de partir considerando además que somos seres de razón. Nosotros como seres de razón tenemos la capacidad para asimilar, para comprender esta serie de ritos, de formalidades, de signos y de mitos que solamente son capaces de ser creados por los propios hombres o vaya, no se ha conocido ningún otro animal y menos racional, por lo menos aquí en este planeta, que sea capaz de estructurar estos conocimientos, estas costumbres, estas habilidades, estos modelos cognitivos para poder irnos desarrollando momento a momento. Además, se habla por parte de Betanzos de tres condiciones que deben de existir plenamente para poder educarnos momento a momento y para que un programa educativo pueda culminar con éxito. Primero, el programa educativo debe tener un planteamiento o un sustento moral. Vamos a basarnos sus planes de estudio, vamos a basar nuestras teorías del conocimiento, siempre con esta parte axiológica, siempre con esta parte del buen convivir, del buen comportamiento, siempre apoyando todo este bien y mal. Bueno, el mal no lo apoyamos, pero lo repudiamos naturalmente, pero siempre apoyando estas costumbres o esta serie de normas que se fijan a nivel social. Desde luego nosotros tendríamos que actuar en consecuencia porque estamos viviendo en esta sociedad y tendríamos que adaptarnos, claro, en la medida en que no vulneremos o conculquemos ningún derecho del contrario. Además, va a ser importantísimo poder explotar nuestras potencialidades con base en la inteligencia. Y la inteligencia no significa que nosotros tengamos una buena retención o una buena memoria. La inteligencia significa que seamos racionales, que seamos capaces de abstraer esta información, de procesarla, de utilizarla de manera cotidiana, desde luego. Y la educación, en tercer lugar, debe de tener cierto grado de intencionalidad y esto significa que el área del conocimiento que nosotros vamos a estudiar tendría que estar abocada a alguna ciencia, a alguna disciplina en particular. De nada sirve enseñar
alguna ciencia o alguna vocación o alguna disciplina de manera general, si es que no nos vamos especializando. Claro que los primeros años en nuestra educación primaria, en nuestra educación secundaria y tal vez en ciertas partes del bachillerato, tenemos que aprender lo básico, lo general, y aún así estudiamos ciertas disciplinas o ciertas áreas del conocimiento de manera específica. No podemos estudiar al mismo tiempo matemáticas, geografía y español. Desde luego que sería una incoherencia. Entonces tenemos que abocarnos, tenemos que trabajar en esta especialidad y tenemos que girar, tenemos que mirar hacia algún lado, la flecha tiene que apuntar hacia algún objetivo en particular. ¿Por qué estudio geografía? Porque es importante conocer el planeta. ¿Por qué estudio medicina? Porque es importante saber cómo nosotros debemos sanar, debe de haber alguien especializado. ¿Por qué estudio leyes? Porque es importante solucionar los problemas derivados en nuestra realidad social y poder controlar el comportamiento humano, que es dinámico, a través de estas leyes que proponen nuestros propios legisladores, que finalmente son nuestra voz en el Congreso. Sin embargo, hay que también tener en consideración que la persona cuando va a estudiar, un ser humano cuando va a estudiar, en primer lugar tiene que hacerlo por amor a la vocación. Los primeros años y cuando somos niños y no estamos conscientes de ello, pues naturalmente es obligación de nuestros padres someternos tal vez a este proceso tortuoso de levantarnos temprano, de acontecer o de acudir a la educación primaria, donde nos van a enseñar estas tablas de multiplicar, donde nos van a regañar si hacemos las cosas mal. Al principio pudiera ser algo no muy agradable. Claro, no hablo en todos los casos, en algunos casos pues hay niños que desde chicos les gusta este proceso, pero ya a nivel profesional, nosotros ya como seres humanos, mujeres y hombres maduros, desde luego, nosotros ya podemos inclinarnos hacia algún área de conocimiento que sea de nuestro grado, porque tenemos el llamado, como lo decía el propio Sócrates, porque queremos hacerlo de esta manera, porque lo hacemos por amor a esta ciencia concreta. Y además hay que entender que esta serie de principios van a ser valiosos para algún área social o van a ser importantes o van a tener algún tipo de aportación social y moralmente hablando. Además, hay que entender que estos conocimientos que vamos a aprender en un momento dado van a influir no nada más en nuestra vida, sino también en la vida de los demás. De ahí que tengamos que ser sensibles a la manera en que nosotros transmitimos estos conocimientos. ¿Tienen alguna duda de esto que estoy comentando? No, bueno, tomando el tema que usted estaba comentando, que debemos de sentir ese sentimiento de poder aprender, de disfrutar de aprender, y no solamente eso, hablaba la lectura que el transmitirla, no quedarte con ello, ¿no? Sino el enriquecerte del conocimiento y te va a desarrollar más cuando lo transmites. Cuando tú vas transmitiendo ese conocimiento, vas creciendo y vas agrandando, ahora sí que pues más tu Claro. entendimiento ahora sí que hacia lo que tú consideras que vas engrandeciendo tus conocimientos hacia ti mismo. Y estos conocimientos, te ayudo un poco con tu comentario, y es cierto, nos abren un umbral, nos permite conocer ese umbral, nos permiten perfeccionar a ese hombre, a esa mujer, desde el punto de vista espiritual, desde el punto de vista axiológico y desde el punto de vista profesional. Lo que quiero que entiendan con este curso de ética y de ontología jurídica es que la educación es estructural. Ningún profesionista, ninguno puede decirse, puede llamarse o asumirse como tal si simplemente conoce las reglas básicas del ejercicio de su profesión. La educación es integral, es multidisciplinaria. Eso significa que no nada más debemos estar preparados para conocer las leyes de la criminología o del derecho, en este caso muy concreto. Debemos también actuar con base en la influencia de este proceso histórico que nos ha ayudado a perfeccionarnos momento a momento, con base en estas leyes, en estos acontecimientos morales y con base en estas leyes de lo sensible, de lo espiritual, de lo ontológico. ¿Ok? Muy bien, Leti, muchas gracias. Y hablar también de la estructura educanda, para continuar con esta reflexión, tenemos que entender de dónde viene la palabra educación, para que entendamos de dónde viene educanda. Educación viene de la etimología latina educationis,
educationis, que va a significar conducir, que va a significar sacar, que va a significar extraer alguna información propia del hombre mismo. Etimológicamente también significa extraer, sacar algo que está dentro del hombre mismo, como es justamente este conocimiento, esta racionalidad, este amor propio a alguna área del conocimiento. Significa extraer lo mejor de nosotros, significa conducir nuestro conocimiento, significa conducir nuestras aptitudes, significa conducir nuestro comportamiento hacia alguna disciplina del conocimiento en particular. Esto entonces nos va a permitir posicionarnos socialmente adecuadamente para que podamos comportarnos como lo exige nuestra propia sociedad y como en principio también nosotros lo exigimos. Entonces, esta educación se va a aplicar, se va a demostrar con nuestra praxis profesional. Es importante hablar de esta praxis profesional. Cada uno, y lo hemos visto en estas lecturas que hemos trabajado a lo largo del semestre, cada uno de nosotros, ya que egresemos de la licenciatura, vamos a tener la oportunidad de ejercer nuestra profesión de manera individual. Claro que va a haber cambios porque todos somos diferentes, pero nosotros como docentes, que esa es la labor propia del docente, tenemos que canalizarlos, tenemos que dirigirlos, esas facultades, esas potencialidades, esas energías que ustedes tienen y que son muy adecuadas y muy positivas al momento de ingresar a la educación universitaria, tienen que ser canalizadas, tienen que ser dirigidas por algún profesional en algún área del conocimiento. Sería incoherente y sería impropio que yo, aparte de enseñarles ética, les enseñara también, digo, hoy me tocó esta, pero que les enseñara también amparo y que les enseñara también derecho fiscal. Vaya, tenemos que especializar porque cada profesionista tiene que abocarse en algún área del conocimiento. Hoy me tocó a mí esto, a algunos otros les tocarán otras disciplinas y al final ustedes van a hacer el proceso, van a hacer la suma de todas esas direcciones que nosotros como profesores estamos favoreciendo en su formación profesional. Yo hoy soy simplemente un indicador, así como lo sé, como lo fueron otros profesores en los primeros semestres, así como lo fue en su momento su profesor de, no lo sé, de teoría del Estado, su profesor de Derecho Constitucional, de Introducción al Estudio del Derecho. Al final, ustedes van a ser los profesionistas que ustedes quieran ser, van a ser los profesionistas que van a ser como esa suma de valores, como esa suma de conocimientos y como esa suma de directrices que nosotros mismos como docentes, pues ayudemos o auxiliemos o canalicemos para formar la personalidad. Porque una cosa es mi personalidad como individuo mismo y otra cosa es mi personalidad como profesionista mismo. ¿De qué manera yo ejerzo? Puede no ser concordante. Hay personas que pueden manejar una dualidad. A lo mejor puede haber alguna dualidad y puede haber alguna particularidad en cada uno de sus perfiles al momento de ser con los suyos, al momento de ser en su cotidianidad y al momento de ejercer en la vida misma. Sin embargo, esos dos perfiles naturalmente serían la suma de lo que ustedes son. Entonces, el proceso educativo involucra transmitir adecuadamente estos conocimientos, estas habilidades, estos valores. Es importante entender que creo que a estas alturas del partido ya lo comprenden, que no es lo mismo saber, no es lo mismo conocer un arte, una disciplina y conocer también un proceso de educabilidad natural para nosotros mismos. Hay que entender que nosotros canalizamos, cuando formamos parte de este proceso educativo, nosotros canalizamos la información que nosotros mismos les proporcionamos hacia algún área del conocimiento. Por eso es tan importante esta asignatura, porque a lo mejor ustedes dentro del área de la criminología, dentro del área del derecho, van a asumir, van a conocer, se van a encontrar en posibilidades de saber cómo puede ser utilizada la ley, de saber cuál es la norma y pueden utilizar esa información para hacer cosas buenas o para hacer cosas malas. El chiste y el meollo de esta materia es que ustedes sepan, estén orientados, estén canalizados para utilizar la información que estén aprendiendo para el bien. ¿Qué capacidad tienen ustedes desde el punto de vista pedagógico? Porque también ustedes el día de mañana van a ser, y no me refiero a que sean docentes, pero también van a tener que ser instructores con los clientes, con el público en general que ustedes atiendan, si es que se dedican al servicio público. ¿Qué capacidad racional, qué capacidad sensitiva tienen ustedes? ¿Qué capacidad filosófica tienen para transmitir estas áreas del conocimiento a las personas que el día de mañana ustedes vayan a apoyar con estas disciplinas? Entonces,
Desde luego que este proceso educativo no es tan sencillo, no se aprende en un día. Necesitamos, para poder establecer una pedagogía adecuada, establecer lineamientos y objetivos. ¿Hacia dónde quiero canalizar a mis alumnos? ¿Y cuáles son los objetivos concretos que yo quiero desarrollar en su psique, en su ejercicio o en su formación profesional? Desde luego tomando en cuenta pues que ustedes ya son estudiantes a nivel profesional, mucho va a influir la escuela, mucho va a influir que estamos en la República Mexicana y mucho va a influir desde luego el hábito que ustedes tengan para estudiar por ustedes mismos, la educación autodidacta. Gracias a todos estos factores vamos a poder obtener cierto grado de eficiencia en el aprendizaje que ustedes el día de mañana pues puedan adoptar, gracias a ello. Entonces, se va a sugerir siempre que tomen en consideración todos aquellos valores que aprendieron desde la familia. Se va a sugerir también que ustedes siempre se adecúen a un método autodidacta, se adecúen a leer, se adecúen a perfeccionar lo que nosotros como docentes platicamos en estas sesiones, con base en su experiencia mental, con base en su experiencia ética, con base en su experiencia moral y hacia dónde quieren dirigir ustedes estos conocimientos en esta vida diaria, porque ustedes, al ser diferentes, van a transformar a la sociedad misma con base en esta cultura, con base en todo este bagaje educativo que están aprendiendo. Esta cultura educativa, pues la van a dirigir en conjunto hacia donde quieran ustedes abocarla. Se habla de nuevos procesos educativos, eso desde luego que nos involucra a nosotros como docentes, eso se los dejo de tarea, eso ya es una cuestión muy individual. Habrá quienes opten por el método tradicional de preguntas y respuestas del docente que a lo mejor platica ciertas disciplinas o ciertas áreas del conocimiento y luego examina, y habrá quienes quieran intentar algún método novedoso. En algunas áreas del conocimiento se puede, en otras no tanto. En algunas ciencias humanísticas, por supuesto que podemos hacerlo más digerible, podemos hacerlo más práctico, pero habrá alguna información que sin lugar a dudas ustedes tendrán que leer y tendrán que procesar. Las ciencias filosóficas pueden ser muy divertidas, las ciencias humanísticas también, pero las tenemos que conocer, tenemos que abstraer esa información, tenemos que procesarla y ustedes ya como individuos, como seres singulares, con una personalidad que es bastante específica, ustedes ya tendrán esa capacidad de transmitirlo y de servir socialmente, de auxiliar socialmente a aquellos que lo necesiten. Necesitan ustedes entonces fomentar esta creatividad, fomentar esta novedad en esas áreas del conocimiento, porque además todas las áreas del conocimiento se van renovando, siempre hay nuevas técnicas, siempre hay nuevos métodos, porque la ciencia, y no nada más hablo de las ciencias naturales, las ciencias sociales, desde luego, se van reconstruyendo, se van modificando, se van renovando momento a momento, y esto es algo que aunque no queramos, tenemos que aceptar. Somos una sociedad que está en constante perfeccionamiento, y desde luego tenemos entonces que entender que este constante perfeccionamiento nos va a dejar atrás si nosotros no entramos a este rol, si nosotros no entramos a esta dinámica, pues nos vamos a quedar retrasados, retraídos, nuestros conocimientos, aunque hayamos egresado hace un día, nuestros conocimientos y nuestras habilidades, si no se ejercen y si no se renuevan momento a momento, tendrían que ser o que volverse anacrónicas. Entonces, una vez que ustedes egresen, esto también se sugiere, renuévense momento a momento. En otras áreas del conocimiento sí se aplica este proceso, sí se da, los contadores tienen que estarse certificando. Se han propuesto, yo lo hice en algún momento en alguna academia, se han propuesto algunas disciplinas o se han hecho algunas sugerencias en torno a que los abogados nos vayamos certificando momento a momento. Es muy importante. Un abogado que no está actualizado en las áreas que ejerce, pues definitivamente lejos de hacer un bien, va a ser un mal social. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? Maestro, yo hace rato de lo primero que estaba comentando, Sí. de las profesionalizaciones y que no se puede mezclar, me queda algo por ejemplo, si leemos a Galileo, a Da Vinci, a todos esos personajes eran personas que tenían eran químicos, astrónomos, astrólogos, matemáticos, o sea,
comparto la idea de usted de que sí es cierto, ¿no? O sea, te tienes que especializar y todo eso, pero digo, ¿en qué momento se perdió a través de la historia esa capacidad de poder tener dominio en diferentes materias, en diferentes ciencias, en la actualidad? O sea, será la demanda actual de la profesionalización que debes de tener o cómo se perdió esa capacidad Qué bueno de que poder tocas dominar eso. tantas Sí, ciencias? interesante tu pregunta. Mira, vamos, la voy a aterrizar de esta manera. Esto que estás comentando, desde luego, Nicolás Copérnico, Galileo Galilei, que son personas además que por la época histórica en la que vivieron, estaban bastante castigados para hablar. ¿Qué es lo que pasó cuando estos pobres señores dijeron que la Tierra giraba alrededor del Sol en vez de pensar lo opuesto? Los mataron. Porque en ese momento histórico no era permitido. En ese momento histórico la sociedad tenía, claro, hay algunos seres humanos que todavía tienen esta sed de conocimiento, esta sed de grandeza, esta sed de descubrimiento científico, pero en ese momento era lo que había. Para nosotros era importante en ese momento histórico entender cómo funcionaban las cosas desde el punto de vista de la física, desde el punto de vista de la astronomía. Y bueno, siempre existió este hábito y eso se debe mucho al cambio social que hemos tenido. El hábito, lo platicábamos en sesiones anteriores, los hábitos se han ido perdiendo, ha ido decreciendo todo esto y esto sí es triste porque antes la gente leía por gusto, la gente leía por placer. Un niño lo podíamos ver en aquellos ayeres escondiendo los libros para que los papás no lo regañaran. Es que estás leyendo un contenido que es inadecuado porque va en contra de Dios o porque va en contra del comunismo, porque va en contra de X idea que en ese momento estaba prohibido, ¿no? O en una sociedad en particular. Pero esa era la idea, ese era el hábito, aprender, conocer. Y hoy por hoy, pues no digo que no, porque por supuesto que hay personas que todavía tienen este hábito, pero hemos perdido el hábito de conocer, de querer conocer, de amar el conocimiento, de abocarnos a ciertas áreas del conocimiento. ¿Cuántas personas, digo, ustedes van en la escuela, están en un nivel académico totalmente diferente, pero hagan el ejercicio en su ámbito, pregunten cuántas personas tienen como hábito leer y los que les digan que sí, ¿qué tipo de lectura fomentan? Lejos de a lo mejor la novela clásica, alguien lee de ciencia, alguien lee de exoplanetas, alguien lee de medicina, alguien lee de filosofía, que también es bastante importante. Hoy por hoy hablamos, y lo hemos visto, hablamos de filosofía, ay, qué flojera, ya filosofía otra vez, y eso es parte del conocimiento mismo del hombre. En esa medida se ha devaluado mucho todo esto, y claro que estamos frente a una crisis, y es lo que se pretende subsanar con base justamente en esta educación integral y esta estructura educanda. Tienes toda la razón, es una crisis muy seria y no nada más depende de nosotros como docentes, depende también de ustedes como egresados, divúlguenlo, en la manera en que tengan la posibilidad cuando ustedes ya estén fuera y hayan concluido, divúlguenlo, lean, estudian, interésense, no nada más por el derecho y la criminología, hacen falta médicos, hacen falta arquitectos, hacen falta, no sé, antropólogos, biólogos, ya gran parte de la demanda educativa, derecho, ciencias penales. Y no lo digo por ustedes, lo digo porque simplemente vean ustedes cuántas, en números vaya, cuántos hay. También diseño gráfico es un área muy concurrida. Raros se abocan a la filosofía, a las letras inglesas. Por eso me llamó la atención este Betanzos, que además no se conformó con estudiar filosofía y ciencias religiosas para concatenar esta área del derecho, sino que vaya, buscó varias áreas del conocimiento. No les digo que estudien todas las disciplinas como este señor, que es una eminencia, pero pues vamos a fomentar otra vez, qué bonito que podamos fomentar afuera del aula. Vamos a leer ahora, vamos a hacer un círculo de lectura, ya hay muy pocos círculos de lectura, ya casi no existen, y es esta crisis de la cual justo estamos hablando. Pero bien, concuerdo contigo. Uh-huh. Porque igual, bueno, más ahorita que usted menciona de los libros, mire, yo no le digo que soy un lectorzazo, ¿no? Sí me gusta leer, pero sí veo que te inculcan mucho, te meten mucho que novelas románticas. Yo me gusta comprar, por ejemplo, cuando sale de psicología y todo, pero veo, maestro, desafortunadamente, que siempre hablan siempre la mayoría de libros de alguna ciencia, por ejemplo, se basan en algún estudio de algún científico, pero no te plantean tal cual un libro de, digamos, hablemos de Carl Jung, ¿no? Un ejemplo, o de Freud.
te dicen, el libro toman énfasis en el libro de una investigación que él hizo, pero tal cual si uno quiere ir a las librerías viejas y buscarlo, tal cual el estudio, el libro del estudio, no lo encuentras, es difícil, o sea, la mayoría de libros, no sé, también hablemos, ¿qué le diré? Normalmente eso en Porrúa ocurre mucho, o sea, hacen referencias y te citarán hasta 4, 5, 6 páginas tal vez del ensayo de la obra original, pero ya después lo traducen, o sea, no sé, a lo mejor yo estoy buscando mal, ¿verdad? Pero si uno tiene la curiosidad de leer completamente la obra completa, perdón por el pleonasmo, ¿verdad? Pero completamente la obra de, no sé, de un Karl Marx, de un Jung, o sea, de diferentes autores, de diferentes ciencias, es muy difícil y digo, tal vez también esa parte es la que te desanima un poquito, ¿no? No así en derecho, que sí puedes encontrar bueno, pues no completo, pero sí más estructurados libros de, por ejemplo, de Maynes, de Márquez, o sea, libros así sí, pero sí hace falta, maestro, a lo mejor pues tener acceso a los libros a los libros Claro, en su texto originales, ¿no? original, y eso es correcto lo que está diciendo. Esa es una de las razones por virtud de las cuales como investigadores se les solicita, y qué bueno, le acabas de dar justo a clavo, esa es una de las razones por las cuales se les solicita al momento de hacer trabajos que consulten por lo menos 3 bibliografías para que ustedes puedan ver cómo es, cómo fue, cuál es el texto original, qué sí se decía. Hoy tenemos una crisis también, porque como bien lo dices, se traduce o se resume o se sintetiza mal. Entonces, si tienen la oportunidad de enriquecer este bagaje, el conocimiento se refiere, hágalo. Y coincido totalmente contigo. Hay que buscar la fuente fidedigna, la fuente original, y entonces vamos a poder formular una opinión no con base en el autor que retomó la obra, sino con base en el verdadero autor que escribió la obra. Y coincido totalmente contigo. ¿Ok? Bueno, y ahora justamente platiquemos de este proceso antropogénico. Seguimos hablando naturalmente de la estructura educanda, pero la estructura educanda también nos va a servir para procesar al hombre mismo. Cuando me refiero a procesar al hombre mismo, me refiero justamente otra vez a esta otra palabrita tan complicada aparentemente, antropogénico. Imagínense ustedes que son una piedra en bruto y que nosotros como docentes tenemos un martillito y un cincel y nos ponemos a esculpirlos, pero no todas las piedras son iguales, hay piedras que son más sensibles, hay piedras que son más frágiles, hay materiales que son más duros, claro, desde luego, y eso se refiere, esta alegoría que estoy comentando, se refiere a que nosotros como docentes tenemos que hacerlo también individual. Necesitamos entender cuál ha sido a lo mejor su proceso social, su proceso familiar, su proceso axiológico, cultural, y hasta entender cuál es la biología mental que ustedes acarrean como seres humanos en lo particular. Entonces, cuando nosotros formulamos, cuando nosotros erigimos, esculpimos al alumno mismo para que salga finalmente del aula y pueda ejercer profesionalmente, necesitamos tomar en cuenta factores biológicos, sociales, culturales, axiológicos, y todos esos factores tienen que ser tomados en cuenta a nivel individual. Bastante importante esto porque no todos aprendemos igual, y es lo que les comentaba desde el primer momento. Entonces, hablar de este proceso antropogénico es hablar de un proceso educativo como un conjunto de procesos racionales, cognitivos, axiológicos, por virtud de los cuales el hombre se dirige progresivamente y además se forma educativamente, se perfecciona momento a momento. Nosotros a través de este proceso educativo vamos a perfeccionar sus hábitos, todo lo que ustedes aprendieron, que puede estar bien o mal o regular, nosotros tendríamos que perfeccionarlos. Por eso yo les comentaba, a veces cuando hablamos es oportuno decirles, a ver, no se dice así, no se dice hiciste, ¿no? Por decir algo, se dice hiciste, no se dice lo que, no utilicen el como muletillas. Se trata de que nosotros vayamos perfeccionando la manera en que ustedes hablan, la manera en que ustedes se dirigen, la manera en que ustedes escriben, la manera en que ustedes se paran frente a un foro y exponen algún tema. Claro, algo aprendieron ustedes en el camino, en otras academias, y se trata de que nosotros podamos perfeccionar, ¿ok?
Y por supuesto que es complejo este proceso educativo. La condición humana no, es compleja en sí misma y necesitamos agrupar, necesitamos entender desde el punto de vista individual, primero, cuáles son las características de cada una de las personalidades que el alumno tiene. Y esto se da pues en algunas universidades porque no en todos los sistemas educativos tenemos la oportunidad de que un profesor nos mire uno a uno, generalmente, y eso hablamos de un sistema a lo mejor ya un poquito más viejito, donde los profesores enseñaban en masa. Yo tengo 100 alumnos y de esos 100 alumnos pues les voy a enseñar a todos, y al que aprendió bien y el que no también. Yo voy a ponerme a explicar mi ecuación de segundo grado en el pizarrón y pues si alguien me pregunta, maravilloso, y si no, pues ya se le enseñé a los 50 nada más porque lo expliqué. No, hoy el proceso educativo atiende y necesita que nosotros personalicemos, nosotros veamos a cada uno de los alumnos a los ojos y podemos entender cuáles son sus características individuales para obtener una mayor eficiencia cultural, profesional, autónoma. ¿De qué manera puedo potencializar las habilidades de este alumno? Por eso es que se piden a veces algunas eh, algunas áreas del conocimiento, se piden trabajos, se trabaja a nivel individual con cada uno de ustedes. Entonces, este proceso de enseñanza-aprendizaje refiere que el conocimiento que tienen los alumnos es previo y que el docente, desde luego, tiene que tomar en consideración cuál es el conocimiento que trae acarreando el alumno, porque ese conocimiento puede estar viciado, puede ser bueno, puede ser malo, eh, puede ser inadecuado. A lo mejor les enseñaron cosas que no son y ustedes asumen que son ciertas, y eso es lo que a veces cuesta un poquito más de trabajo. Es que mi profesor de introducción me dijo que las leyes y los tratados internacionales, que las leyes de la Constitución y los tratados internacionales estaban al mismo rango. Error, por esto y esto y esto y esto. Y esas son muchas veces las cosas que pues hay que percibir y hay que entender, pero no lo vamos a poder hacer hasta tener una adecuada interacción con los alumnos mismos. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? No, profe, gracias. Ok. Eh, son las 10:04, nos vemos a las 10:14, por favor. Sí, gracias.